Cordial saludo. Agradezco la invitación de la Red Antioqueña de Academias para conversar sobre José Celestino Mutis. Hablaremos de las actividades de Mutis como botánico y su labor como director de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada. El padre de la botánica y la taxonomía modernas es el sabio sueco Carl von Linneo, cuya vida se desarrolló entre 1707 y 1778. Su gran aporte es la taxonomía de los seres vivos. Vamos a hablar aquí de la taxonomía vegetal. Para el sabio Linneo, las plantas, el reino vegetal se subdivide en clases, dependiendo de la estructura de su sistema reproductor. Las clases se subdividen en órdenes, dependiendo de las características de las raíces, los tallos y las hojas. Los órdenes se subdividen en géneros, dependiendo de los caracteres de las flores y los frutos, y de los géneros se desprenden las especies que corresponden a los ejemplares específicos de plantas. De este sistema se desprende la nomenclatura binomial universal, según la cual el nombre científico reconocido en todas partes de una planta lo conforman el binomio del género y la especie a que ella corresponde. Mutis adopta rigurosamente este método de Linneo en sus trabajos botánicos. Sin duda, la botánica es la gran pasión de Mutis. José Celestino Mutis era médico graduado, además tenía actividades de investigación y de docencia en diferentes ramas de las ciencias, como las matemáticas, la física, las ciencias naturales. Pero la botánica fue su gran pasión. La desarrolló de manera autodidacta, la desarrolló a través de correspondencia con los científicos botánicos de la época en Europa. Realizó estudios de taxonomía formales en el campo de la taxonomía de Linneo en el Real Jardín Botánico de Migas Calientes en Madrid, el antecesor del actual Real Jardín Botánico de Madrid. Y tal vez lo más rico en esta formación autodidacta fue la correspondencia extensa y muy productiva que mantuvo con Carl von Linneo entre 1761 y 1778, año de la muerte de Linneo. Aparentemente, una de las grandes motivaciones que pudo tener Mutis para aceptarle al virrey Pedro Mesía de la Cerda que lo acompañara como su médico personal al nuevo reino de Granada era la oportunidad de poder conocer la flora, la rica flora del Nuevo Mundo. Sin embargo, cuando llega a América se da cuenta de que los compromisos que tenía con el virrey, con la corte, o con la corte no, con el virreinato, y sobre todo con la ciudad donde él era el único médico, le iban a impedir dedicarse a la botánica. 3 años después de llegar a América, en 1763, le propone en una comunicación al rey de España que permita organizar una expedición botánica que conozca las riquezas naturales del lugar. Esta solicitud la reitera un año después, en 1764, pero en ambos casos la respuesta no es positiva. Mutis no se desalienta, sigue trabajando en forma autodidáctica, forma una rica biblioteca maravillosa con todas las obras valiosas sobre botánica que se producían en Europa y que él conseguía que le enviaran. Su primer contacto formal con la naturaleza lo consigue cuando lo encargan de la dirección científica de la mina La Montuosa Baja en Pamplona en el año 1766. Esta experiencia la repetirá unos años después en otra mina donde también trabaja cerca de Mariquita. Allí Mutis empieza a conformar un herbario recolectado con cuidado
disecadas las muestras, clasificadas, analizadas y documentadas. En esto le ayudan el dibujante Pablo Antonio García y el joven intelectual inquieto Eloy Valenzuela. Otro de los intereses de Mutis respecto a las plantas era su aplicación práctica. Se interesa desde muy temprano en la quina, planta ya conocida en Europa como remedio contra la fiebre. Consigue unas muestras de quina que le envían de la localidad de Loja, en el Ecuador, en 1764. Comparte esas muestras con Linneo, le envía algunas por correo debidamente analizadas y clasificadas. Y se dedica a buscar nuevas variedades de quina. Tiene éxito, pues en la localidad de Tena, Cundinamarca, cerca de Bogotá, descubre la variedad quina roja, conocida ya por los nativos, pero desconocida por el medio científico. Al analizarla y clasificarla, le pone el nombre de Cinchona bogotaensis, o sea, quina de Bogotá. Es tal su entusiasmo que recopila una remesa importante de muestras de estas plantas y de otras que había recogido para enviarle a Linneo. Desafortunadamente, el discípulo que lo ayudaba en el embalaje de estas piezas se equivoca y no envía las muestras de quina roja. Esto hace que Linneo no pueda reconocer a Mutis como el descubridor de esta variedad de la quina. Otras plantas comerciales con las cuales trabaja Mutis son la canela de Indias, producida por los indios andequíes en el Putumayo, el té de Bogotá o té de Chingaza, el bejuco con propiedades antiofídicas, el árbol del aceite de canine y el árbol del bálsamo rubio. Finalmente, en el año 1782, el rey Carlos III autoriza la organización de la expedición botánica del Nuevo Reino de Granada por gestión del virrey Antonio Caballero y Góngora. Mutis ya tiene 50 años de edad, han pasado 20 años desde su solicitud inicial. Posiblemente sus fuerzas físicas estén menguadas, pero su entusiasmo y su compromiso siguen vigentes. Inicia operaciones del proyecto de la expedición botánica en la ciudad de Mariquita, establece como sede de la expedición la población de Mariquita y inicia operaciones en 1783. En la imagen de la derecha vemos un dibujo en acuarela elaborado por José María Gutiérrez, 90 años después de estos tiempos, de las ruinas de la casa donde habitó José Celestino Mutis en Mariquita. Allí trabaja 7 años, luego devuelve la expedición botánica a Bogotá, donde funciona el resto de los 26 años de existencia hasta 1816, cuando la expedición botánica termina por orden del rey Fernando VII. La zona geográfica de influencia de la expedición botánica es pequeña. Se restringe a la sabana de Bogotá, a los cerros del oriente de la sabana, las estribaciones de la cordillera oriental hasta el río Magdalena, en el tramo comprendido aproximadamente entre Melgar y Honda, o sea, una región relativamente pequeña. Afortunadamente, la expedición botánica recibe aportes de herbarios y de muestras analizadas, clasificadas de otros sectores. Por ejemplo, Francisco José de Caldas, el sabio Caldas, envía desde Popayán, en la última década del siglo XVIII, un herbario que había recopilado y clasificado. Y luego, en la primera década del siglo XIX, hace lo mismo desde el Ecuador. Se estima que más o menos el sabio Caldas aporta unos 6.000 ejemplares disecados. Recordemos que José Celestino Mutis también había armado un herbario en Pamplona, ese también se incorpora. Eloy Valenzuela desde Boyacá y Santander también había hecho lo propio y también es un aporte para la expedición botánica. La expedición botánica empieza a funcionar
Su director evidentemente es José Celestino Mutis y se nombra como subdirector a Eloy Valenzuela, el discípulo y pupilo de Mutis. Los mejores científicos en formación, en desarrollo del nuevo Reino de Granada en ese tiempo se vinculan con la expedición botánica. Ya hemos mencionado que el sabio Caldas hace un aporte importante de herbarios. Sinforoso Mutis, sobrino de José Celestino, también formado en botánica, se vincula con la expedición en 1791 y luego sustituirá a Mutis en 1808 después de su fallecimiento. Francisco Antonio Sea también se vincula en 1791 como botánico. Recordemos que Sea, unos años más tarde, en Madrid será nombrado director del Real Jardín Botánico de la ciudad a partir de 1805. La expedición botánica también cubre los campos de la zoología y la mineralogía. Pues bien, vincula dos grandes zoólogos del Nuevo Reino de Granada, Fray Diego de García, que trabaja entre el año 1783 y 1790 con la expedición, y Jorge Tadeo Lozano, que entre sus múltiples actividades también está formado y ha trabajado en zoología, que se vincula en 1806. José Manuel Restrepo, el intelectual, pensador y político envigadeño, también colabora eventualmente con la expedición. El grupo de los dibujantes es muy importante, es el responsable de las disecciones de las muestras que llegan del campo y su dibujo para registrar en láminas las características de las plantas recolectadas. Pablo Antonio García, que ya lo mencionamos, fue el primer dibujante que se vinculó con Mutis. Francisco Javier Matiz se vincula apenas empieza operaciones la expedición botánica y es el dibujante más importante que tendrá el proyecto, pues tendrá la mayor vinculación en el tiempo y el mayor aporte de obra artística y científica. Salvador Rizo y Pablo Caballero son otros pintores importantes. Mutis se da cuenta de que necesita fortalecer el grupo de pintores para procesar todo el material que recopilan, pero no los encuentra en Santa Fe, en el Nuevo Reino de Granada, y los tiene que traer de Quito. En los 3 años siguientes, aproximadamente unos 16 dibujantes quiteños se vinculan con la expedición. En total pasaron por el proyecto 30 dibujantes durante los 33 años de la expedición botánica. Los trabajadores, obreros de campo son también igualmente importantes. Hablamos de los herbolarios, o sea, los que hacen la recolección de las muestras, y los arrieros que hacen el transporte de las mismas desde el lugar de recolección hasta las oficinas en Mariquita. Roque Rodríguez es el caporal arriero, jefe de la recua de mulas. El indio Juan Esteban Yoscua es un herbolario muy apreciado por Mutis porque es muy inteligente, muy proactivo, muy productivo y muy hábil en sus tareas de recolección de las muestras. Está también están registrados los nombres del indio Fetecuá y de Pedro Amaya, pero no tengo información sobre ellos. No es extraño que la expedición botánica vinculara indios para los equipos de trabajo, en este caso los herbolarios. Primero eran gente que conocían perfectamente el medio natural donde se habían desarrollado ellos y sus familias a lo largo de toda su vida. Además, tenían grandes habilidades para subirse a los árboles a recoger las muestras del follaje, de los frutos y de las flores en la parte alta de los mismos. Aquí a la derecha vemos una imagen de la comisión coreográfica, una expedición muchos años después de la expedición botánica, pero que nos muestra unos indios recolectando frutos en lo alto de las palmeras. ¿Cuál es el balance de la expedición botánica? La expedición botánica produce 20.000 muestras disecadas correspondientes a 6.383 ejemplares recolectados
pertenecientes a 2.700 especies de flora. Estas 2.700 especies de flora son una parte pequeña de la flora real de nuestro territorio, pero lo importante es que casi todas eran nuevas para los científicos. Se producen y se conservan 2.945 láminas a color, 2.448 láminas monocromas, todas acompañadas por descripciones, clasificaciones y análisis. La expedición botánica de la Nueva Granada fue la más larga en el tiempo que se desarrolló en América, 33 años, la más costosa, la que tuvo más abundancia de personal, la única que tuvo una escuela de dibujo y la de menor cobertura geográfica. Otra restricción es que nuestra expedición botánica produjo muy poco material publicado que sirviera de difusor de sus trabajos en el medio científico europeo. Aparentemente Mutis, que era el principal responsable para hacer esto, estaba abrumado por el trabajo del día a día, el trabajo material, y además sentía la responsabilidad de ser muy cuidadoso con lo que publicaba. Entonces pulía muchísimo sus trabajos y solamente alcanzó a publicar, a dejar 2 terminados. El Arcano de las Quinas, un documento largo que se publica por entregas en el Papel Periódico Ilustrado de Santa Fe de Bogotá, y La Historia de los Árboles de Quina, un libro que no alcanza a publicar, pero que lo publicará su sobrino Sinforoso Mutis después de su muerte. En el año 1816, el rey Fernando VII ordena la terminación de la expedición botánica, ordena que todo el material sea embalado y enviado al Real Jardín Botánico de Madrid, a donde llega y hoy está custodiado allí y es muy aprovechado, muy reconocido. Estas son las fuentes de consulta y con esto terminamos. Nuevamente muchas gracias por la invitación y cordial saludo para todos.